años se eligen la totalidad de los diputados. Se eligen 435 representantes. Ustedes dirán, son 50 estados, sí, son 435 circunscripciones electorales. Los representantes representan a su circunscripción, representan al pueblo de la Unión a su circunscripción. Y se eligen 33 senadores, que es un tercio de los 100 senadores, que a 2 por estado representan a los estados. Ahora, cada 2 años elegir la totalidad de la Cámara de Diputados implica unos giros, unos shifts del poder de la Cámara de Diputados muy grandes, de acuerdo al humor social. La Cámara de Senadores es la Cámara conservadora por muchas cosas, pero además porque su renovación parcial es la que permite dar estabilidad a los procesos políticos. El poder del Senado norteamericano es inmenso. Controla el Congreso en su conjunto es inmenso. Recuerden que trimestralmente hay que aprobar las cuentas públicas y autorizar los gastos. Hay una comisión de Medio, Ways and Means que va diciendo si se puede gastar. El Congreso puede decidir que se para la ejecución presupuestaria, que se detiene la ejecución presupuestaria, no autorizar al presidente los gastos, no ejecuta solo el presidente los gastos de la Unión. Y los senadores aprueban el gabinete presidencial, aprueban algunos los cargos más importantes del gabinete presidencial. Son esos senadores también entonces los que al secretario de Estado, pero en lo que a nosotros nos concerne mucho más al secretario de Comercio, al secretario de Energía y al secretario de Defensa, le preguntan qué van a hacer respecto de lo que hagan otros países en su función. ¿Cuál es su récord, su historia personal respecto de eso? Y si bien nuestro país no ocupa un lugar central, nuestra región ocupa un lugar relativo, pero la política de la región no solo tiene que satisfacer al presidente que propone, sino tiene que pasar por el control de un Senado donde la representación estatal es muy importante, donde la posición sobre la política exterior es más importante, a pesar de los inmensos poderes de política exterior del presidente. En el Senado se cocina la política exterior respecto de cosas concretas, la micropolítica exterior. Y nosotros, bueno, ahora estamos viviendo, nos va bien en la justicia, que es mucho más difícil, y nos va mal en el Congreso de los Estados Unidos con el tema de la última parte de la reestructuración de la deuda argentina. ¿Por qué? El poder del lobby de la Argentina Task Force en el Congreso es mucho más fuerte que el poder de los abogados, que nosotros vamos ganando en la justicia, pero todavía en la política perdemos. Recién estamos compensando. Se eligen también delegados del Distrito de Columbia y gobernadores, pero esto es un comentario menor. ¿Cómo se eligen los electores? Tal vez esto es el tema más interesante. Y luego, ¿cómo se eligen los diputados y los senadores? El colegio electoral, como nos dijo el profesor, está integrado por 538 electores desde 1964. Integrado por 538 electores. Esos 538 electores son la suma de los 435 representantes, más los 100 senadores, más 2 delegados que tienen las zonas, los territorios federales. Eso para lo cual, para ser presidente, hay que ganar más de 270 electores. Ahora, yo dije, cada legislatura define la forma en que se eligen los delegados, pero 48 de los 50 estados y el Distrito de Columbia tiene una fórmula que el que gana se lleva el total de la representación. Uno gana por un voto. Es un sistema mayoritario puro. Se gana por un voto y todos los electores del Estado, sean 3 o sean 55, como en California, que es el Estado que más representación tiene en el colegio electoral, se lleva todo. Por eso es tan importante la elección en los swing states, porque no es que podemos compensar con las proporciones, entonces hay más demócratas. Tiene que haber más.
Al Gore, a pesar de todo lo que pasó, ganó el voto popular, pero perdió la elección. Porque ganó, pero no juntó los 200 electores que tenía que ganar. También por eso es muy probable que el que gane junte más que los 270. Porque como se lleva toda la representación, los números son... Ahora, esto tal vez es lo más interesante. Otra cosa para los que viajan a Estados Unidos, y espero que algunos vayamos a la elección, es que de acuerdo al estado que vaya van a encontrar un escenario electoral totalmente diferente. Porque como no hay una legislación electoral, como no existe una legislación electoral federal, porque las legislaturas son aquellas que elegimos, como no existe una autoridad electoral central, sino el registro de electores, la organización de la elección, el recuento de los votos, lo hace cada Secretaría de Estado, ¿no? Hay muchos admiradores de los Estados Unidos que piensan que el Ministerio del Interior tiene algunas pequeñas funciones en la elección a mi cargo. Las Secretarías de Estado de los Estados son las que organizan las elecciones en los Estados Unidos. Entonces uno va a una circunscripción y además tienen oficinas en cada una de las circunscripciones, oficinas electorales. Una de las circunscripciones más interesantes en California hay una argentina, que es la encargada de las elecciones. Yo creo que la voy a ir a visitar ahora. Entonces uno puede ir a un lugar y ver una máquina de voto electrónico de última generación. En otra, si va a Nueva York, va a encontrar una máquina de voto eléctrico que pesa más de 50 kilos, que tiene más de 50 años de diseño. Si va a Maryland, la legislatura prohibió el voto electrónico en la elección del 2008. Mírelo bien, doctor, porque es la última vez que lo va a ver. A partir de ahora, papel. Si va a California también se prohibió el voto electrónico, porque cada legislatura, entonces uno dice, fui a las elecciones en Estados Unidos, conozco, pero salvo que en el mismo día haya recorrido 50 estados, nadie conoce. A los americanos les es muy difícil conocer cómo se elige presidente de los Estados Unidos, pero fundamentalmente aquello que a los argentinos nos apasiona tanto, tal vez desencantados con el resultado, nos preocupamos por el procedimiento. Bueno, hay muchos procedimientos coexistentes en la elección de Estados Unidos. Y los procedimientos no son neutrales. Los procedimientos no son neutrales. También determinan la mayor o menor facilidad. Entonces, en un lugar donde hay voto electrónico, probablemente los ancianos, los beneficiarios del Medicare y del Medicaid, no vayan a votar. Les cueste más, tengan dificultades o se equivoquen. Y eso beneficia o perjudica a algún elector. En los lugares, en los Estados Unidos no hay un documento nacional de identidad. En este momento, hoy, ayer y hoy, hay disputas judiciales del máximo nivel para ver la constitucionalidad de las normas que exigen una identificación con foto para votar. Porque en realidad, solo 17 de los 50 estados está aceptado que uno puede ir a la mesa electoral e identificarse y presentar un documento que tenga foto. Porque no hay. La Constitución no lo exige, y ahí lo que no existe la Constitución, la ley difícilmente lo puede exigir. Entonces, en muchos estados uno puede identificarse de cualquier manera, por cualquier medio. Nadie desconfía que el que es sea, pero si se exige identificación con foto, hay muchos que no van a ir a votar. Hay muchos que no tienen. La gente que tiene más de 65, 70 años nunca tuvo una identificación con foto. Ya no maneja, tal vez, entonces no tiene su credencial para su registro de conductor. Y eso también tiene influencia electoral. En algunos lugares, después de la última ley de Help America Vote Act, los nuevos electores tienen que tener identificación con foto y los viejos electores no. Es muy complicado. Es muy complicado que sea una elección. Es muy chiquito, porque son miles de elecciones chiquititas, pero es muy complicado. Para eso, y además, lo único, como lo que determina
normas sobre el contenido de las campañas, pero sí hay normas estrictas respecto a la financiación. Una ley, un acuerdo bipartidista, una ley votada por amplia mayoría en el Congreso de los Estados Unidos en el año 2002, prohibió a las personas jurídicas, a los sindicatos y a las empresas aportar fondos a las campañas electorales. Sin embargo, en un fallo que fue mencionado aquí, Citizens United, contra Federal Elections Commission, la Corte de los Estados Unidos, por 5 votos contra 4, con un voto muy polémico del juez Scalia, lo declaró inconstitucional, atribuyéndole, esto lo voy a decir, no es el juicio de valor, pero atribuyéndole a las personas jurídicas los mismos derechos que a las personas físicas, porque la libertad de expresión es un derecho inherente a la persona, y así fue escrito por los padres fundadores. Sin embargo, la Corte entendió en ese fallo que las personas jurídicas son una proyección del derecho de las personas y que la libertad de expresión también está amparada por eso. Por lo tanto, no es que la ley estuviera bien o mal. El gobierno federal no puede regular sobre este derecho de libertad de expresión. Porque a diferencia también de nuestros criterios de constitucionalidad, en Estados Unidos son más absolutos. Son más absolutos. Las cosas que no están expresamente mencionadas en la Constitución como objeto de regulación, el gobierno no puede intervenir. Y es la matriz liberal, la matriz protestante, si se quiere, de las condiciones éticas en que se generó esta Constitución. ¿Por qué existe un colegio electoral? ¿Por qué se elige? Bueno, un poco el profesor se elige de esta manera, ¿no? Con cada estado teniendo el número de votos. Un poco lo dijo el profesor Jambau. Para que no fuera solamente fruto de la expresión popular, para que no hubiera un cuerpo electoral único en los Estados Unidos que eligiera al presidente, pero por otro lado para que tampoco quedara en la legislatura. En realidad, durante la Convención Constituyente, durante 3/4 del tiempo en que se discutió este tema de la elección presidencial, que es el tema más rígido y que quedó más abierto de la Constitución, la decisión, y hubo 6 borradores de dictámenes de comisión para que la legislatura eligiera al presidente. Sin embargo, finalmente se decidió que un cuerpo similar a la legislatura, pero distinto a la legislatura, fuera el que elige al presidente, para no generar una oligarquía. Se ha adelantado los 100 años a la ley de hierro de las oligarquías de Nixon. Fue una solución que crea problemas, pero fundamentalmente que traía soluciones para cohesionar lo que no era este mapa, sino que era mucho menos de la mitad, lo que eran 13 estados que constituyeron los primeros Estados Unidos y a los que luego los demás estados sumaron. No habría habido posibilidad de un país de estas características sin una solución constitucional de esas características. No habría posibilidad de un país de estas características y de semejante poder y de controles y pesos y contrapesos sin un Congreso elegido como está elegido. Y con esto termino. La diferencia más importante entre los congresos surgidos de este sistema electoral, de circunscripciones uninominales al estilo del Parlamento británico, y el resto de los congresos, el francés, el español, el italiano, el argentino, es que los sistemas de representación proporcional efectivamente son más pluralistas. Los sistemas de representación proporcional permiten que existan más voces en el Congreso. Pero un sistema como este, en un país como este, permite asegurar que todo el poder que se le otorga al Congreso lo ejercen solo los ganadores. Solo los absolutamente legitimados, porque 435 diputados no forman parte de listas, ni son flectos de listas que perdieron, salieron tercero o cuarto. En la provincia de Buenos Aires entran hasta la quinto partido, hasta el partido que sale quinto coloca diputados. En Estados Unidos todos los diputados son los ganadores. Por lo tanto, es muy probable que si un diputado llama al presidente de los Estados Unidos, en un plazo razonable va a obtener una respuesta, porque es el ganador, porque en su distrito tiene el mismo poder que el presidente de los Estados Unidos. Y ese
visión de la política exterior de Mitt Romney, yo tuve reuniones con la Heritage Foundation. Fue duro, pero tuve reuniones con la Heritage Foundation que va a delinear, por lo menos en campaña, la política exterior de Romney. Pero si queremos saber cómo va a ser en el mediano plazo la política, hay que tener relaciones de partido y relacionarse con los comités del Congreso, porque en los comités del Congreso se definen algunas cuestiones de la política exterior y se define dónde se gasta el dinero del presupuesto, que luego el presidente ejecuta. Los norteamericanos el 6 de noviembre van a votar y el 17 de diciembre van a elegir un presidente para su país, un líder inspiracional para una crisis, pero también un comandante en jefe de un país en guerra. Y esas son las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta para hablar con menos liviandad cuando hablamos de las elecciones en un país muy importante y con el que la agenda de los Estados Unidos hacia nosotros está asignada por los temas que dijo el profesor Trump, así como la agenda nuestra de los Estados Unidos también está asignada por nuestra posición en el sistema interamericano de derechos humanos, la posición o la asimetría en el combate contra el consumo de drogas y entonces los problemas que trae al combate de la circulación internacional de las drogas y el narcotráfico, o las asimetrías también en las políticas de lavado de dinero. Seguramente una relación madura que reconoce intereses comunes, intereses divergentes e intereses contrapuestos, debe poder valorar las arenas posibles de los acuerdos y en temas centrales para ambos países como la política de no proliferación nuclear, la política antiterrorista internacional, estar de acuerdo y poder diferir en algunas otras cosas que hacen al interés comercial de países que tienen matrices productivas relativamente parecidas y somos competidores, pequeños nosotros, pero competidores en algunos puntos.